género y no hemos hablado todavía de cómo se instala, cómo se impone la ideología de género y cómo podemos razonablemente plantear una lucha, no solamente contra la ideología de género, que es un eslabón dentro de esa cadena equivalencial que ha montado la nueva izquierda, sino contra toda la hegemonía de la izquierda, que en este momento es lo que está en juego. Yo las últimas 2 unidades las junté en una sola que titulé La batalla cultural, sus estrategias y tácticas a la luz del caso del aborto. En el caso de la Argentina, voy a hablar sobre ese caso porque ustedes esa lucha todavía no la han dado. Ustedes tienen aborto de 3 causales, pero va a llegar la misma estrategia que trajeron a la Argentina para imponer el aborto también acá en Chile. Entonces, el objetivo de este módulo es que ustedes estén listos para cuando ese momento llegue. Para jugar al ajedrez, ¿qué hace falta? Un ajedrez, por un lado. Pero además, saber. Para jugar al ajedrez hace falta saber. ¿Saber qué? Bueno, saber cuáles son las piezas que componen el ajedrez, saber cómo se mueve cada pieza, saber cuál pieza come a cuál, conocer las principales estrategias que uno puede desplegar en el ajedrez, conocer las distintas tácticas que uno puede utilizar en el ajedrez. Y quien no sepa de esto, sencillamente no puede jugar al ajedrez. Y quien conozca poco del ajedrez, lo más probable es que va a perder si se enfrenta con alguien que sí sepa jugar al ajedrez. Lo mismo pasa con la cultura. La batalla cultural tiene lógicas, tiene agentes, tiene estrategias y tiene tácticas. Y la batalla cultural hoy es la madre de todas las batallas. Nunca como antes la cultura ha tenido tanto poder para determinar el curso de la existencia humana como en nuestros días. ¿Por qué razón? Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Voy a pasar bien rápido porque no tengo tiempo. Yo había puesto un salpicado de cosas, de noticias de los últimos meses, años. Fíjense, esta tiene menos de un año. Carlos Marx es relevante aún en la actualidad, el Universal. Marta Di León, que es la fundadora de Ni Una Menos, en Argentina, dice: la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Un grupo de veganos atacó a patadas una pizzería al grito de liberación animal. No sé si vieron este episodio en Buenos Aires. Lo de TEDx, que ya lo vimos. Un hombre demandó a sus padres por haberlos tenido sin su consentimiento. ¿Conocen el caso? Digo, interesante porque esto tiene una solución muy efectiva, ¿no? ¿Se imaginan cuál, no? Tiene una solución que es muy express, muy efectiva y que no pone en riesgo a sus propios padres que lo tuvieron sin su consentimiento. Naciones Unidas, lenguaje inclusivo en cuanto al género, orientación para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Naciones Unidas diciéndonos cómo tenemos que hablar. Interesante. Luis Novarecio, un periodista top, digamos, de la Argentina, fue a hablar al Congreso en el marco del debate del aborto y dijo: la vida y la muerte son conceptos culturales. Y esto salió por todas partes, ¿no? Ya lo vimos, ahora tienen desde otra toma, ahí se consumó la boda. ¿Se acuerdan que en el anterior veíamos cuando eran chiquitas? Bueno, ahí ya se consumó la boda, fíjense qué hermosa figura. Ya lo vimos. Claro, ¿por qué traigo todo este popurrí de noticias? Para que entendamos que están pasando cosas en el mundo y que esas cosas apuntan a colocar a la cultura como el centro de la discordia. Hoy la cultura es un campo de batalla. Quien no batalla por la cultura termina siendo dominado por aquellos que sí batallan por la cultura. Pero para hablar de estos temas tenemos que definir. A mí me gustan las definiciones, habrán visto. A mí me gustan los conceptos claros. ¿Qué es una batalla cultural? No puede ser respondido sin responder previamente qué es la cultura. Si yo hablo de batalla cultural, tengo que saber qué es la cultura.
Yo les pregunto, la cultura, por ejemplo, ¿es la figura que ustedes ven en pantalla, un libro de Shakespeare? ¿Qué creen? ¿No es la cultura Shakespeare? ¿No? En general dicen que no. Generalmente me dicen que sí. Generalmente la gente dice sí, pero bueno, está bien. Han dicho, vamos a hacerlo más democrático. Levante la mano quien piensa que Shakespeare sí es parte de la cultura. Ah, ok, yo me expresé mal, perdón. Déjenla arriba, por favor, dale, otra vez. ¿Quién piensa que Shakespeare es parte de la cultura? Ok, bueno, muchos, bien. Yo traje un ejemplo que es argentino, o sea que no creo que lo conozcan. Pero la siguiente pregunta sería, ¿ustedes creen que esta supermodelo, Vicky Zipolitakis, que sacó un libro que se llama El grito de la victoria, es parte de la cultura, o mejor dicho, con un caso chileno? ¿Cómo se llama esta que silbaron en el Viña del Mar? ¿Fanny? Bueno, esa. Fanny, ¿no? Hani. Ah, ok, bueno, Hani. Vamos a sacar el ejemplo argentino. ¿Ustedes piensan que Hani y su stand-up son parte de la cultura? Y ahora quiero que levanten la mano los que digan que sí y los que no la dejan abajo. Bueno, arriba, los que dicen que sí. Listo, bien. La mitad, o sea, las manos que se levantaron ahora cuando la consulta fue sobre Hani fue la mitad de la que se levantaron cuando yo dije Shakespeare. Eso está indicando que tenemos un problema con la definición de cultura. No estamos manejando los mismos conceptos culturales. ¿Qué es la cultura? Tiene por lo menos 3 tipos de respuestas o 3 acepciones. Una acepción que es elitista, una acepción que es antropológica y una acepción que es estética. Voy a ir bien rápido, pero esto es importante. Quienes dijeron sí a Shakespeare y dijeron no a Hani, se estaban moviendo en una acepción elitista. Yo no digo que sean buenas ni malas, ojo, no se confundan. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Digo que son distintas, nada más. Quienes dijeron sí, Shakespeare es parte de la cultura y Hani no es parte de la cultura, se movieron por una acepción elitista de la cultura, que fue la primera acepción de la cultura que apareció, porque el término cultura se popularizó en el siglo XVIII. La gente tiende a pensar como si los conceptos fueran ahistóricos, no. Recién empezamos a pensar en términos del concepto de cultura en el siglo XVIII, cuando los estados necesitaban uniformizar la cultura para crear la nación. Entonces ahí apareció la idea de, bueno, hay ciertas formas de ser, hay cierto arte, hay ciertas formas de educación, hay ciertas formas de hablar que son propias de personas cultivadas. La cultura es propia de aquel que es cultivado y aquel que es bárbaro es inculto, en el sentido de no tiene cultura. Hay en la cultura entonces una jerarquía donde está lo culto y lo inculto. Y esa jerarquía nos da una definición obviamente elitista. Tenemos que hacer que los incultos sean cultos, que los que fueron a ver a Hani y aplaudieron a Hani, mejor lean a Shakespeare para saber lo que es verdadera cultura y cultiven realmente su espíritu. ¿Ok? Quienes levantaron la mano tanto en Shakespeare como en Hani se estaban guiando por una acepción de tipo antropológica. Siglo XIX, la antropología empieza a estudiar todos estos pueblos y comunidades tribales, indígenas, y se dan cuenta de que tiene una serie de formas de ser, de hábitos, de grados de parentesco, etcétera, que difiere sustantivamente de lo que se puede encontrar en la cultura europea. Y dice, no, a ver, la cultura tiene que servirnos para significar todos aquellos rasgos del ser humano que no son genéticamente heredados, que fue la definición que nosotros usamos de cultura cuando hablábamos del semáforo, ¿se acuerdan? Todo aquello que no está inscripto por naturaleza, entonces es cultural. Entonces es cultural Hani y es cultural Shakespeare. Es cultural, digamos, la instalación de cloacas que tiene este edificio.
y es cultural este seminario. Todo aquello que el hombre hace es cultural. Esta es la acepción antropológica. Y quienes levantaron la mano diciendo que Hani era cultura, pero la dejaron abajo cuando se preguntó que Shakespeare era cultura, no se encuadra en ninguna de estas tres, simplemente tienen mal gusto. Nada más. La acepción, me quedó una acepción afuera, que es la acepción estética. La acepción estética nos remite a la cultura como un espacio de realización del ocio. Decía Oscar Wilde que el arte es inútil. El arte es inútil. Decía Andy Warhol, decía algo así como, un artista es aquel que hace algo que a nadie le sirve para nada. Claro, la dimensión estética se puede pensar como aquella dimensión, aquella parte de la cultura que está sustraída de la racionalidad instrumental. No hay medios y fines, hay realización estética. Yo voy a ver un cuadro, por ejemplo, para realizar mi afectividad, para recrearme en ese cuadro. Ahora, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el fin? Bueno, voy por ocio. ¿Qué es el ocio? Ocio en inglés no. Ocio en latín se dice otium. La negación del otium es el neg otium. El ocio es la negación del negocio. El negocio tiene medios y tiene fines, se cambia plata por algo. El ocio se realiza al margen de la racionalidad instrumental y es lo que da vida a la acepción estética. Ir a ver un concierto de ópera, ir a un museo a recrearse con los cuadros que en ese museo podemos ver. Tenemos tres grandes acepciones de cultura, una acepción elitista, una acepción estética, una acepción antropológica, pero nosotros estamos hablando de batalla cultural. ¿Cuál de estas tres acepciones tenemos que aplicar para definir qué es una batalla cultural? Y cada una tiene su bache, porque si yo pienso en la acepción antropológica, dígame, ¿cuál es la batalla cultural por las cañerías cloacales de este edificio? No hay ninguna batalla cultural. Si yo pienso en la acepción estética, ¿cuál es la batalla cultural en derredor de un cuadro de Mickey Mouse? ¿Qué sé yo? No. Ahora, si es un cuadro del Che Guevara, que está puesto además en la casa de gobierno, como pasó en Argentina, bueno, ahí sí. Ahí empezamos a ver que la cultura puede ser abierta como un campo conflictivo y esos son los aspectos de la cultura que nos deben interesar cada vez que hablamos de batalla cultural. No la cultura en su totalidad, sino aquellos espacios de la cultura que han sido seleccionados como espacios potencialmente conflictuales. Yo defino entonces la cultura ni por una acepción ni por la otra, sino que hago una síntesis que nos sirva a nosotros para comprender qué es una batalla cultural. Yo digo que la cultura es el campo específico de lo intelectual y lo artístico, de cuyo seno irradian tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. La cultura tiene normas, tiene creencias, tiene ideologías, tiene signos, tiene valores y todos esos componentes son los que se ponen en juego en una batalla cultural. Toda batalla, por otro lado, hemos hablado de la cultura, toda batalla tiene una serie de cuestiones también, de elementos. Toda batalla tiene estrategias. Quien va a una batalla sin una estrategia no está batallando, va a que lo revienten. Tiene tácticas, es decir, yo tengo que saber cómo utilizar mi armamento para dar una batalla. Porque si no sé cómo se dispara una pistola, por ejemplo, estamos hablando de una batalla armada, me van a aniquilar de todas formas. Toda batalla tiene una dirección consciente, siempre hay jerarquía, siempre hay una planificación de cómo llevar adelante esa batalla. Y toda batalla supone un conflicto de cierta envergadura. Sin conflicto no podemos hablar de batalla, podemos hablar en todo caso de una mera riña. Cuando estamos hablando de batalla estamos hablando de un conflicto importante. Entonces, ¿qué es la batalla cultural con esto que hemos dicho? Por lo menos, hay mucho más para decir, pero por razones de tiempo tengo que hacerlo lo más corto que se puede.
Una batalla cultural es una batalla por la definición de los elementos hegemónicos, es decir, dominantes, de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Vuelvo. Es una batalla por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Lo característico de la batalla cultural no es que con esa batalla queremos cambiar la cultura. Lo característico es que queremos cambiar la cultura a través de la cultura. Yo puedo invadir un país, por ejemplo. Llevo todas mis fuerzas armadas, destruyo el ejército opositor, me hago de ese país y con arreglo a mis Fuerzas Armadas instituyo una cultura específica. ¿Eso es una batalla cultural? No. ¿Sabe por qué? Porque lo estás haciendo con las armas, a partir de un conflicto armado. Eso es un conflicto armado que tuvo un coletazo cultural. Yo puedo innovar tecnológicamente y decir, creé Internet. Internet ha entrañado modificaciones radicales de nuestra vida social. ¿Pero fue en el marco de una batalla cultural? No, fue en el marco de cambios tecnológicos. No hubo dirección consciente, no hubo estrategia, no hubo táctica, no hubo nada de lo que tiene una batalla. En la batalla cultural, la cultura se modifica a través de la cultura. La cultura es sujeto y objeto de esa batalla. Es el fin y es el medio. Dispongo para mi batalla de dispositivos culturales capaces de modificar la cultura. Dispongo de dispositivos culturales. ¿Cuáles son los dispositivos culturales en una sociedad moderna? Universidades, escuelas, medios de comunicación, farándula. Se nos pueden ocurrir ONGs, think tanks, empresas, en fin. O sea, a través de la cultura modifico la cultura. ¿A través de las armas lo puedo hacer? Sí, pero eso no es una batalla cultural. Lo que estamos viviendo hoy es una batalla cultural porque la cultura aparece como medio y como fin de la batalla de lo que estamos viviendo. Esto tiene lugar en un contexto sociohistórico llamado posmodernidad. ¿Escucharon algo de la posmodernidad? La posmodernidad no es lo mismo que el posmodernismo. El posmodernismo es la ideología que propone a la posmodernidad como un proyecto superador. La posmodernidad es la estructura social, digamos, de la era que nosotros estamos viviendo, y hay ciertos cambios que han sucedido entre la modernidad y la posmodernidad que hacen que la cultura hoy se convierta en el factor decisivo de manipulación de los hombres. Vamos con uno de ellos: cambios tecnoeconómicos. Las revoluciones electrónicas, dentro de las cuales se encuentra Internet, han hecho que el poder se pueda mover a la velocidad de la señal electrónica. Hoy el poder se mueve cuando vos prendés el televisor de tu casa, estás recibiendo poder. Cuando te conectaste a Internet, estás recibiendo poder. El poder antes, digamos, pensemos un siglo atrás, era en todo caso el policía que te veía haciendo algo, venía, decía, vos estás infringiendo tal norma, pues tengo el poder. Ahora el poder se mueve a la velocidad de la señal electrónica y todos estamos relativamente controlados por estas estructuras de control que Foucault, ubican a Foucault, Michel Foucault, ídolo de la progresía. Yo estudiaba en una facultad donde teníamos pósters de Foucault. Foucault tenía una teoría que era la del panóptico, en vigilar y castigar. Una de sus obras más célebres. Él decía, yo voy a explicar, en resumidas cuentas, cómo funciona el poder en la sociedad moderna. Y él dice, el poder en la sociedad moderna funciona como el panóptico en una cárcel. ¿Qué es el panóptico? Es una arquitectura carcelaria. Es una torre de vigilancia en la cual hay guardias vigilando a las celdas y la cárcel tiene forma esférica, para que desde esta torre se puedan ver todas las celdas, con una cuestión adicional, que nadie puede ver quién está dentro de la celda. Dice, el poder en la modernidad está mirando constantemente a todos, pero ninguno de nosotros puede ver al poder y por eso nos autodisciplinamos. Internalizamos el poder porque no sabemos si el panóptico en este momento en el cual yo quiero infringir las normas está funcionando o no está funcionando porque hay alguien o no hay alguien allí. Entonces, por las dudas yo me porto bien porque me están mirando. Yo diría, en la posmodernidad esta relación se cambió. Ya van a ver a dónde voy.
no se preocupen si no saben muy bien a dónde voy. Ya van a ver. En la posmodernidad esto se invirtió. Hoy el poder tiene la lógica exactamente inversa. Hoy el poder consiste en que los presos miren a la torre de vigilancia y sepan quién está allá adentro y puedan ver los más íntimos detalles de lo que dice y hace la persona que está adentro. ¿Qué es esto? El Gran Hermano. El Gran Hermano no es el ojo que a todo nos ve. Son todos nuestros ojos viendo uno. No son los pocos, los guardias, mirando los muchos, los presos. Son los muchos, los presos, mirando los pocos, los guardias. ¿Y quiénes son los guardias? ¿El policía? No, el tipo que te ponen en Netflix, el tipo que te ponen en Disney, el tipo que te ponen en la televisión, el tipo que te ponen en la farándula, el tipo que te ponen en el teatro. Los pocos que manejan esos medios culturales son vistos por los muchos que internalizan las formas que imponen esos pocos. Y esto ha sido posible gracias a las grandes revoluciones comunicativas de los últimos tiempos. Ha habido, sin parar desde el nacimiento del Estado-Nación, un aumento exponencial de las instituciones educativas y de su control político. Muchas veces nos ponemos muy contentos porque decimos que bueno, tenemos más escuelas y más universidades y eso está genial. Sí, yo diría, bueno, según qué se enseñe. Porque si yo tengo cada vez más escuelas que están totalmente sujetas a una visión ideologizada y que están al servicio del adoctrinamiento de los niños en vez de su formación, yo diría más escuelas es más riesgo. No es más adoctrinamiento. Y venimos asistiendo precisamente a eso, a un sistema educativo que va comiéndolo todo y que cada vez tenemos menos control nosotros, los ciudadanos, sobre él. Políticamente hablando, la posmodernidad se caracteriza por la pérdida progresiva de soberanía nacional de los Estados-nación. ¿A manos de qué? Del crecimiento exponencial de las organizaciones internacionales que están configurando lo que muchos ya denominan nuevo orden mundial en términos políticos y jurídicos. Naciones Unidas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Banco Mundial, la OMS, el Fondo Monetario, etcétera, 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 están constituyendo una suerte de megaestado. Es preocupante que los liberales no estén mirando esto. Hay muy buenos liberales en Chile, muy antiestatistas, pero hacen silencio frente al más grande estado de todos, que es ese. El más potente estado de todos, lo que viene a aplastar directamente a todos por igual, va a ser un orden político internacional que ya está en gestación y en desarrollo. Ha habido un aumento exponencial de las ONGs con impacto sobre esas organizaciones internacionales. Fíjense esto, en 1909 había 176 ONGs con impacto internacional. En 1989, al finalizar más o menos la Guerra Fría, hay 4.624 ONGs con impacto sobre organizaciones internacionales. Todas esas ONGs en general son de izquierdas. Entre esas ONGs, las que conocemos todos, Open Society Foundation de George Soros, Bill y Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, Ford Foundation, la IPPF. Revolución comunicativa, lo que hablamos hace un ratito. En 1995, 40 millones de usuarios de Internet existían en el mundo. En el 2008, 1.400 millones. Y hoy somos más de 3.585 millones de usuarios de Internet en el mundo. La comunicación ha vivido una revolución sin precedente. Un ejemplo, YouTube. En cada minuto que pasa se suben 300 horas de video en YouTube. Se ven 3.25 mil millones de horas de videos en YouTube al mes. En promedio hay 1 billón de visualizaciones de video en celulares por día. O sea, la cultura es poder. Los muchos mirando a los pocos y nosotros que hemos sido sistemáticamente expulsados del sistema tradicional de medios de comunicación, hoy afortunadamente tenemos estas herramientas para poder dar esta batalla cultural. Seba, que está acá,
tiene su página en YouTube, su canal, sube videos espectaculares, Sebastián Izquierdo, con todo un equipo de gente que anda con él. Y hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto. Sí, acá hay una lucha cultural, pero yo tengo que poner mis horas de video entre esas 300 horas que se suben todos los días. Batalla cultural y batalla política no son lo mismo, pero están interrelacionadas. Yo les diría, la batalla cultural y sus resultantes constituyen el input con el cual la batalla política después trabaja. Esto más o menos funciona así. Esto es muy esquemático, yo lo sé, pero la idea es que al finalizar esta charla, ustedes entiendan cómo es la lógica del ajedrez. Cómo iniciamos, cómo se juega el ajedrez, cómo se juega la política hoy. La batalla cultural tiene estos agentes. Estas son las piezas del ajedrez de la batalla cultural, básicamente. Movimientos sociales, ONGs y think tanks, universidades, colegios, medios digitales, farándula y medios tradicionales. Hagamos un análisis muy simple. ¿De qué disponemos nosotros hoy? Movimientos sociales, algo hay. Con mis hijos no te metas, los padres objetores. El movimiento Provida. O sea, algo de movimiento social, sí, estamos bien, aprobamos. Farándula, nadie. Medios tradicionales, no, pero que el Mercurio está a favor de Piñera y que no sé. No. Lee las partes de cultura. Fíjate a ver si son de la derecha o son de la izquierda los que escriben los asuntos culturales allí. Colegios, perdidos. Universidades, recontra remil perdidas. ONGs y think tanks. Hay algunas fundaciones, hay fundaciones, no voy a dar nombres, tampoco importa, pero muy economicistas, que siguen una batalla de guerra fría. No, porque Marx y Adam Smith y Keynes le ganó. No, Hayek le ganó a Keynes. Y Milton Friedman. Bueno, sí, está bien, Guerra Fría. Muy bien, ganamos eso. Ahora, ¿estamos jugando al partido que la izquierda está jugando hoy? ¿O estamos jugando a un partido que ya terminó? Medios digitales, ahí somos mejores. Ahí, como buenos guerrilleros que hoy somos, porque hoy esa es la verdad, la guerrilla hoy la hacemos nosotros porque no tenemos los medios para hacer una guerra justa, digamos. Una guerra simétrica, hacemos una guerra asimétrica. Y nuestra selva, nuestra sierra maestra, hoy son los medios digitales. Entonces golpeamos y nos escondemos en la noche en la selva, ¿no? Algo más o menos así, en serio, ustedes se ríen, pero esto es la lógica de guerra de guerrillas. ¿Por qué hacían guerra de guerrillas en los 70? Ahí porque sabían que no podían enfrentarse contra los medios militares que tenían las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, buscar cómo compensar esa debilidad tecnológica, cuantitativa, organizacional y de experiencia frente a un ejército profesional. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pego por la noche, ya está. Pego con un meme, ¿no? Hago un buen meme. Hago un video como los de Sebastián Izquierdo que trolea a todo el mundo. Claro, acá se da una batalla entre estos agentes. Estas son las piezas. Ahí se da una batalla. Perdón, las iglesias, ¿ah? Algo importantísimo, las iglesias tienen un rol cultural, pero de eso lo voy a hablar luego. Las iglesias son un agente y ahí es donde mejor estamos, sin lugar a dudas. Acá se genera un conflicto de magnitud frente a algún asunto cultural, del cual sale una resultante llamada opinión pública, que es el input de la batalla política en la democracia. Esa batalla política se compone de los poderes del Estado, de los dirigentes políticos, de los cazadores de votos, que dirán, ok, la opinión pública, según me doy cuenta, dice esto, así que yo voy por allá porque quiero mi voto. Entonces, si nosotros no somos capaces de modificar el input, es decir, la opinión pública que están recibiendo los políticos, que es el resultante de la batalla cultural, no nos quejemos si los políticos después legislan como no nos gustan o gobiernan como no nos gustan. Miremos al político, creo que aquí hay, lo siento mucho, pero digo que lo siento mucho no porque ellos estén acá, sino por lo que digo ahora. Lo que digo ahora es que
la óptica racional de la política te enseña a ver al político racionalmente como una persona que está interesada en ganar votos y ganar dinero. Obviamente que hay excepciones, por eso digo, lo siento mucho por la generalización, pero aprendamos a mirar hacia los políticos. Entonces le demos votos, pero no seamos tontos, se lo demos y los condicionemos a los resultados de una batalla cultural que nosotros sepamos llevar adelante. ¿Por qué? Porque esos políticos además están condicionados por fuerzas internacionales, lo vimos recién. Las famosas organizaciones internacionales que se meten en la soberanía de nuestros países y les piden a los políticos que hagan esto o aquello, cuando la democracia es el gobierno del pueblo. Sin embargo, estas fuerzas internacionales se están metiendo en nuestros estados y están diciendo qué deben hacer nuestros políticos. Entonces, nuestra batalla debe ser derrotar todo esto con tanta magnitud que supere incluso la magnitud de la fuerza que viene de arriba. Que sea tan claro para el político de que su campaña política está en riesgo si hace tal o cual cosa, que no le quede más remedio que desobedecer a las fuerzas internacionales y desobedecer al mainstream, porque tiene que darse cuenta que el mainstream es, en definitiva, minoritario. Vamos a hablar un poquito de la democracia para poder entender cómo opera todo esto. La democracia tiene dos formas de ser vistas. La democracia como ideología o la democracia como realidad. Como ideología, es el gobierno del pueblo por el pueblo, democracia, el poder en el demos es el pueblo. Entonces, ¿qué es la democracia? Es el sistema político en el cual el gobierno está en el pueblo se gobierna a sí mismo porque es el dueño del gobierno. ¿Pasa eso en la realidad? No, la verdad eso es ideología. Eso no existe. Es muy lindo para las constituciones nacionales y todo eso. Pero la realidad no es esa. La realidad de la democracia es que es un sistema político competitivo en el cual ciertos sujetos llamados políticos compiten por el favor del voto del pueblo. Eso nada más. Compiten por el favor del voto del pueblo, una minoría de ese pueblo que se llaman políticos. ¿Qué necesitan del pueblo? Un voto. ¿Quiénes tienen el voto? Los ciudadanos. Individualmente, ¿esos ciudadanos valen algo? No, no valen nada. ¿Cuántos chilenos votan aquí en Chile actualmente? ¿Saben ustedes? ¿El padrón? 7, 8 millones. Pongamos 7 millones. 1 sobre 7 millones es el poder que tiene tu voto. O sea, tu poder no existe. Ahora, si nosotros somos capaces de decir, cuidado, yo no vengo como individuo, vengo como un movimiento social que ya no es un voto, sino que son 2 millones de votos, y ahí el político lo ve de otra forma. Los evangélicos, por ejemplo, acá en Chile son, tengo entendido, más del 20%. ¿Cuántos diputados evangélicos hay? Me han dicho que hay 3. Algo no está funcionando bien. Y no es el sistema el que no está funcionando bien. El sistema funciona como siempre, uno va y vota. Lo que en todo caso, y perdón si soy crítico, pero me han llamado para esto, para que haga análisis políticos, lo que en todo caso no está funcionando bien es el rol de las iglesias de enseñar política a su gente. Porque la política se los va a llevar por delante. Ustedes, los evangélicos, tendrían que tener el 20% de la representación si son el 20% del... O sea, en la democracia tendría que ser así. Si se sabe votar, si no se dejan engañar, porque muchas veces, no, pero si yo soy súper pro vida. Y uno como no conoce ni el pasado, ni averigua, ni nada, entonces ¿qué hace? Bueno, vamos con este. Y después llegó la hora de votar y te diste cuenta que el tipo no era evangélico, no era cristiano, no era católico, no era nada y votó a favor de lo que no tenía que votar. Yo digo, ¿no habrá llegado el tiempo en que las iglesias evangélicas pongan a su propia gente en la política? Para asegurarse, de que las buenas leyes tengan lugar. Igual que los católicos, solamente que los católicos por ahí estamos menos movilizados. Yo no soy de la iglesia evangélica, pero estoy mirando lo que está ocurriendo con los evangélicos en toda América Latina y veo un despertar político. Y a mí me agrada mucho porque hasta hace poco tiempo estaba la idea de que la política era algo sucio y no se dan cuenta que lo sucio de la política eran las personas que estaban en la política. La política es un instrumento de transformación. Si vos se lo das a ese instrumento a un maldito, va a hacer de la política algo aborrecible. Si vos usás la política desde la gente que es buena, que tiene buenas ideas, que está a favor de la libertad, entonces vas a hacer muy buenas cosas con la política.
El hombre es un animal político. No podemos escapar a la política desde el momento en que vivimos en una polis. Aristóteles es un politicón. Entonces, o nos hacemos cargo de la política o la política se hace cargo de nosotros. O nos ponemos nosotros sobre la política o la política nos aplasta a nosotros. O dirigimos nosotros la política o la política va a dirigir a nosotros y va a dirigir incluso hasta la cabeza de nuestros propios niños, que es lo que está pasando ahora. Aprendamos cómo funciona la democracia, formemos políticamente a nuestro sector y levantemos por fin un espacio para la derecha que sea ocupada por evangélicos, por católicos, por agnósticos, por lo que fuere, pero de gente que tenga buenas ideas. Y así yo creo que se pueden esperar muy buenas cosas. Brasil ha sido un poco, ¿no?, un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando en este momento. Muy bien, los políticos son esclavos de la opinión pública, hemos dicho. Les traje dos imágenes. ¿Saben quién es Macri, no? El presidente de Argentina. Macri sacó esta remera, decía Macri es revolución, hizo una especie de mixtura entre su cara y la cara del Che Guevara, un ridículo total. ¿Por qué lo hizo? ¿Piensan ustedes? Y lo hizo porque dijeron, mirá, la verdad es que el PRO está visto como un partido sin ninguna épica, sin ninguna rebeldía. ¡Ay, hagamos la cara del Macri Che Guevara! ¡Qué bárbaro! ¿Qué estaba haciendo Macri? ¿Él es guevarista? ¿El PRO es guevarista? No, se acondicionó al input que le vino de la batalla cultural que dijo que el Che Guevara era fantástico. ¿Saben quién es ella? Theresa May. Theresa May, ¿se dan cuenta qué es lo que tiene en la muñeca? Un brazalete, ¿no? ¿Saben quién aparece en el brazalete? Frida Kahlo. ¿Ustedes piensan que Theresa May sabe quién es Frida Kahlo? O sea, ¿sí? ¿Piensan que sí? Sí. ¿Son qué, perdón? Sí. No, claro. Pero digo, ok, vamos a suponer que ella sabe quién es Frida Kahlo y ese es un buen punto. Ahora, cambio la pregunta. ¿Ustedes piensan que le importa a ella las contradicciones entre el partido conservador que ella representa y el trotskismo, que no fue, perdón, el estalinismo que tuvo Frida Kahlo? Ella ve la opinión pública y dice, bueno, a ver, la opinión pública, veo muchas chiquilinas con la cosa de Frida Kahlo, así que bueno, yo me voy a poner esto a ver si acerco un poco a este sector. O sea, muchas veces los políticos terminan siendo esclavos de la opinión pública, pero muchas veces también cuando esos políticos llegan al poder, tratan de digitar la opinión pública, tratan de hacer ingeniería cultural. Esto es un caso argentino. Mientras se discutía el aborto y cuando se empezó a ver que se caía, el gobierno nacional firmó un convenio con la Fundación Huésped, que es la fundación financiada por Planned Parenthood en la Argentina, que llevó adelante la campaña por el aborto. Un convenio para que la Fundación Abortista Huésped sea la que escriba, la que redacte los manuales de educación sexual integral para los niños. Ese es el Estado poniéndose al frente de la opinión pública para darle la forma que el Estado quiere que tenga. Esto es un programa también de la Argentina que se llama Familia, modelo para desarmar. O sea, el gobierno se pone al frente de la idea de desarmar, de deconstruir, como le llaman ahora, a la familia. Ese es el poder de la política una vez que han ganado las elecciones, tratando de modelar ellos la opinión pública. Estrategias y tácticas de la batalla cultural. 1. Modificación del pensamiento a través del lenguaje. Modifiquemos las palabras y vamos a modificar la percepción que la gente tiene sobre la realidad. Les pongo un solo ejemplo antes de pasar a las placas. El lenguaje políticamente correcto, la pedofilia se ha empezado a llamar sexo intergeneracional. ¿Eso cambia nuestra percepción sobre el asunto? Desde ya que sí. No es lo mismo que yo diga, este señor es un pedófilo, a que yo diga, este señor tiene una orientación sexual inclinada hacia el sexo intergeneracional. Modifiquemos las palabras y vamos a modificar no la realidad, pero sí la percepción que la gente tiene de la realidad. John Austin, un filósofo del lenguaje, entendió que con las palabras se podían hacer cosas. El habla no solamente denota un objeto, sino que puede generar cosas. Se pueden hacer cosas con las palabras. Este ejemplo ya lo di.
todes es un claro ejemplo de cómo modificando, en este caso, el componente de género que tiene el lenguaje, anulamos la idea de que puede haber una distinción natural entre hombres y mujeres, como modificando los pronombres, modificando la O, la A por la E. Escuelas en Francia han reemplazado la palabra madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. Y digo, o sea, feliz día de la paternidad 1. ¿Cómo está tu paternidad 2? ¿Cómo anda? Es una cosa demencial. Esto no es una evolución espontánea del lenguaje. Vos tenés un estado atrás que está generando una ingeniería lingüística para generar, por añadidura, una ingeniería cultural. Claro, ¿y cuál es cómo se modifica la forma de ver la realidad de los niños? Y bueno, si ya no hay madre ni padre, tenemos una indeterminación sexual. Ya no hay hombres ni mujeres, hay cuerpos hablantes. ¿Se acuerdan, Beatriz Preciado? Ya dije lo de Canadá. Este es bárbaro, interrupción voluntaria del embarazo. Esa es la forma en que ahora se llama el aborto. Cuando sabemos muy bien que la interrupción, por definición, implica una reanudación, la posibilidad de reanudar un proceso. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si yo tengo que ir al baño, interrumpo esta charla, voy al baño, lo hago de pie y no sentado como los suecos, así que más rápido, vuelvo y sigo con la charla. O sea, interrumpí porque reanudé. Si acá entra un comando con Camila Vallejo a la cabeza y no sé, una saca 47 semiterroristas, ¿no? Tirando tiros para todos lados. No, gente, yo termino el seminario. Se acabó, me voy corriendo por allá atrás, ¿no? O sea, no es lo mismo la terminación que la interrupción. ¿Y qué es la terminación del proceso vital? ¿Qué es la terminación inducida del proceso vital? Asesinato. Asesinato, es muerte. Pero obviamente, no es decir, el aborto es el asesinato de un ser humano por nacer, porque espanta. Entonces hay que modificar, obviamente, el lenguaje y los símbolos. Fíjense los símbolos, todo remite. Las guerras culturales son guerras por símbolos. Todo remite a la salud. El aborto se convirtió en un problema de salud porque el embarazo se convirtió en una enfermedad. Ni una menos por la violencia machista, ni una menos por los abortos clandestinos. Hegemonía, Ernesto Laclau. No queremos que maten más los hombres a las mujeres y para que dejen de matar a las mujeres los hombres tenemos que legalizar el aborto. ¿Qué? Sí, bueno, ¿y quién lo firma? Católicas por el derecho a decidir. ¿Cómo? ¿Católicas? ¿Financiadas por quién? Por muchas de las organizaciones que vimos anteriormente. Interesante cómo con el lenguaje te modifican todas las conexiones que vos vas haciendo y si no estás avivado, terminas pensando, sí, yo estoy en contra de que un hombre golpee a una mujer, obviamente. Pero acá, claro, pero para estar en contra de eso tengo que estar a favor del aborto. Bueno, sí, me pongo el cosito verde, el pañuelo verde. Así son las guerras culturales. Modificación de la percepción de la realidad a través de los números. Vienen con datos falsos y esto es un buen ejercicio, esto está traído de Argentina, pero en esto ustedes tienen que ser muy vivos porque se los van a traer a ustedes antes de que se den cuenta. Y se opera de esta forma. Primero que nada, te dicen un número impresionante de abortos clandestinos que se hacen por año en tu país. En Argentina se dijo 500.000, más de 500.000 abortos en Argentina por año, 500.000 mujeres abortan clandestinamente por año en la Argentina. Ahora, ¿cómo se puede contrastar esto cuando estamos hablando de una práctica clandestina? ¿Podemos saber cuántos abortos se hacen? Realmente no, pero podemos por lo menos intuir si la lógica es correcta o incorrecta. ¿Cómo? Mirando cuántas personas nacen por año, y ese dato sí lo tenemos. En la Argentina, alrededor de 700.000 personas nacen por año. ¿Y 500.000 abortos qué me da? Me da que hay 1.200.000 embarazadas por año, de los cuales 700.000 siguen con su embarazo y 500.000 abortan. ¿Qué me da como resultado? Que el 41% de los embarazos en Argentina terminan en aborto. Obviamente que eso no es así, porque no ocurre en ningún país, ni siquiera en aquellos donde el aborto está legalizado desde los 60. Ocurren este tipo de casos con tanta frecuencia, con tanto alto porcentaje. Entonces, de esa forma te das cuenta, acá me está mintiendo. Más datos falsos. Te van a decir que hay miles de mujeres que se mueren por abortos por año. Ok.
Son miles las mujeres que mueren, dice el diario de izquierda. Flor de la B, quien ya les hablé hace un rato. En nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por aborto clandestino, dice a la televisión. Y un chimentero que se llama Ángel de Brito, que tiene 3.1 millones de seguidores en Twitter, dato que no es menor, replica el movimiento que se armó con las actrices. Es muy fuerte, mueren 54 mujeres por minuto y esta información le llegan a 3.1 millones de argentinos. Ahora, bueno, Diario Clarín también se hace eco, mueren 54 mujeres por minuto. La conclusión sería esta: 54 por minuto, por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, nos llevaría a más de 28 millones de mujeres que se mueren por año en la Argentina por abortos clandestinos. Además de no ser lógico, ni siquiera hay 28 millones de mujeres en la Argentina. Partemos por esa base. Entonces, fíjense cómo se pueden ir contrarrestando las mentiras que desde los medios van imponiendo. ¿Cuál fue la verdad? La verdad, cuando se pidió los datos al Ministerio de Salud, es que 43 mujeres habían muerto el último año por abortos. 43 en todo el año. Eso no es un problema de salud pública. Eso no es una urgencia pública. Toda muerte es sagrada, toda vida es sagrada y toda muerte es una tragedia. Pero 43 casos no es una urgencia pública. Eso es totalmente mentira. Entonces, cuando mostramos esto, ¿qué hicieron? Ustedes váyanse acordando de estas tácticas para implementarlas acá, porque va a llegar, acuérdense. Cuando yo vine hace 3 años acá, cuando yo hablaba de estas cosas, decían: vos sos un loco, estas cosas no van a llegar acá, estás hablando de otras cosas, de otra realidad, y llegó. Yo les digo hoy que esto va a llegar acá, así que estén atentos. Cuando encontramos que el número era 43, ya no podían seguir con esta estupidez: 54 por minuto, miles por año. Entonces, ¿qué dijeron? Son muy inteligentes. Dijeron: ok, el aborto ilegal es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Entonces vos tenías algo abstracto, no tenías el número, pero es la principal causa. Y vos seguís imaginando muchos ceros, ¿no? Un número importantísimo. Estás hablando de la principal causa de muerte materna. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos al ministerio: ok, díganos entonces, de esos 43 muertes por abortos ilegales, por abortos, ¿cuántos de ellos fueron por abortos inducidos? Porque hay varios que suponemos que son abortos espontáneos. Y el resultado fue que ese número bajó de 43 a 31 y ya no pudieron seguir diciendo lo mismo. Tuvieron que confesar. El Ministerio de Salud admite que el aborto no es la primera causa de muerte materna y le aniquilamos otro de los grandes eslogans con los cuales ellos usaban para confundir a la opinión pública. Fíjense cómo uno se la tiene que ir rebuscando permanentemente, ¿no? Es terrible. La cifra del último año: son 19 las mujeres que han muerto el último año por abortos clandestinos en la Argentina. Bajamos de 31 a 19 en un año sin aborto legal. Y si uno ve para atrás, va en una curva que desciende y tiende a 0, sin aborto legal. Con lo cual se cae la falacia de que esto está hecho para salvar la vida de las mujeres. ¿En qué mueren las mujeres? Un lindo ejercicio para hacer, lindo en el sentido de para mostrar lo que realmente el Estado tiene que estar ocupándose. Más de 6.000 mujeres en la Argentina mueren por tumor maligno de mama. Más de 1.200 mueren por tumor maligno de cuello de útero. El último año murieron más de 500 mujeres de hambre en la Argentina. Nadie dijo absolutamente nada. El feminismo no apareció, no vimos ningún pañuelito de ningún color diciéndole al Estado: queremos campañas de prevención para los tumores de mama, queremos pedir por estas mujeres que no tienen pan en su mesa y que se están muriendo de hambre. No importa la mujer es utilizada como el objeto, no como el sujeto, como el objeto de una lucha que tiene otros fines. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan del informe Kissinger? Que lo vimos en el primer módulo.
farandulización de los debates. Los debates están atravesados por la farándula. La gente suele tener la idea de que la farándula está habilitada para opinar de cualquier cosa. ¿Cómo opera la mente de una persona común y corriente? ¡Ay, qué bien que actúa fulanito en esa novela! Y fulanito apoya el aborto. Por lo tanto, como actúa bien en esa novela, lo que dice del aborto debe ser bueno. Se hace generalmente esa operación. Este es mi ídolo, qué bien que canta y apoya el feminismo radical. Bueno, canta muy bien, apoya el feminismo radical. Bueno, debe ser que el feminismo radical es algo bárbaro porque él canta muy bien. O sea, estas asociaciones espurias se hacen a nivel masivo con la farándula y por eso es que la farándula ocupa el lugar de un agente fundamental en la batalla cultural. Lali Espósito, ¿ustedes la ubican? Es una cantante, teenager, que llega a chicas de 11 y 17 años, cantante entre comillas, ¿no? Siempre ustedes encomillan todas estas cosas que yo digo. Lali Espósito lució el pañuelo verde en la previa de los Grammy Latinos 2018. Entonces el pañuelo verde en la Argentina ya ni siquiera significa aborto. El pañuelo verde significa querer ser tan diosa, tan linda, cantar bien, ser tan fashion, ser tan cool como Lali Espósito y bueno, vas a necesitar tener tu pañuelo verde. Lali Espósito, Dolores Fonsi y otras actrices top, ¿no?, de la Argentina convocaron al Congreso para pedir la legalización del aborto. Siempre es el establishment. Esto no es una revolución de abajo hacia arriba. Es el establishment el que está marcando lo que tiene que darse culturalmente. ¿Conocen a este execrable sujeto, Jorge Rial? Es el farandulero número 1 de la Argentina, un sujeto espantoso. Y se hizo un tatuaje de Eva Perón con un pañuelo verde. Además es un ignorante, porque Eva Perón era totalmente contraria al aborto y antifeminista. A mí no me agrada Eva Perón, lo aclaro, pero no era feminista ni era pro aborto. Y este tipo marca con su tatuaje, que todos los medios van a cubrir eso, una tendencia para aquellos que lo idolatran. Ubican a este, seguramente sí. Marcelo Tinelli pidió disculpas y dijo que ahora será feminista. Por favor, no me maten, voy a ser feminista. Nunca imaginé que después de 29 años iba a tener que arrancar de cero. Y ahora también tenemos puro feminismo en los programas de Marcelo Tinelli. Ricardo Darín, uno de los mejores actores argentinos, hizo un video a favor del aborto junto con otros. ¿Qué pasa en los Estados Unidos donde el aborto es legal desde los 70? No van a andar con un pañuelo verde. ¿Qué llevan a los premios Oscar, por ejemplo? Un pin. Acá está el pin. ¿Qué es ese pin? El logo de Planned Parenthood. Lo que allá apoyan directamente, si el aborto es legal, vamos a apoyar a aquella industria del aborto que lucra con abortos en los Estados Unidos, que Trump afortunadamente está poniendo ciertas trabas, entonces vamos todas con el pin, ¿no? El villancico feminista con el que Miley Cyrus nos ha conquistado. Y hay gente que de verdad piensa que esto es una revolución. Miley Cyrus, el nuevo Che Guevara, una cosa absurda, ¿no? ¿Conocen esta? ¿La vieron? Es de los últimos días. Aborto es salud, y figura obviamente con su lengua, que siempre la utiliza a todo propósito, en una colaboración especial con Planned Parenthood. Miley Cyrus, la nueva Che Guevara, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Surgió la verdadera autora del pastel, que es una artista feminista que hace pasteles feministas para Instagram. Y resulta que el pastel era igual que el de Miley Cyrus y lo hizo notar. Y se dio un cruce entre ambas porque la dueña del verdadero pastel dice: a mí me tienen que pagar. Yo soy el dueño del pastel. Páguenme. Y Miley dice: no, pero esto es por las mujeres, esto es para ayudar a Planned Parenthood. Miren acá, no sé si se van a leer. Es para ayudar a Planned Parenthood a conseguir dinero. Lo hice para ayudar a que Planned Parenthood consiga dinero. Y la otra le dice: alguien recibió dinero por mi trabajo, por ese estilo, por las fotografías, por el pastel, y no fui yo. Páguenme lo que me deben. O sea, atrás de esto también, digamos, hay un gran negocio. Y otros famosos también saltaron a pedir que se les paguen. Fíjense ahí, give her the credit and the coins. Por favor, the coins, denle las monedas que se merece esta señora que tuvo la idea de hacer el pastel que robó Miley Cyrus, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿quién es esta, che? Yo de farándula hace poco.
pero la había puesto. ¿Perdón? Esa. Yo no veo tele, así que estas cosas simplemente las busco. Nada. Una de Hollywood, también haciendo un video a favor de Planned Parenthood. Esto se está haciendo en los últimos días un montón. Esta que no sé bien en qué serie aparece en Netflix y que es súper wow también, Lena. Tiene su chaqueta, su remera, su no sé cómo le dice, su polo, que dice que ama a Planned Parenthood. Y fíjense esto salió antes de ayer, es todo nuevo. Un video especial de Netflix dirigido a las mujeres de Argentina para pedirles que sigan luchando por la autonomía sobre sus propios cuerpos, o sea, por el aborto. ¿Qué hace Netflix? Haciendo un video para meterse en las cuestiones culturales de la Argentina. Están, por otra parte, generando una espiral del silencio. ¿Qué es una espiral del silencio? Esto parte de una teoría politológica muy interesante de Neumann, Noel Neumann, una alemana, que encontró que hay una fuerza en el ser humano que nos inclina a querer ser parte de grupos mayoritarios o, si somos de grupos minoritarios, tendemos a callarnos, a autocensurarnos. Cuando la opinión mayoritaria es percibida como fuerte, la posición mayoritaria habla más. Cuando la opinión minoritaria se percibe como débil, aquellos que participan de esa opinión tienden a quedarse callados. Les pongo un ejemplo. Te vas a un asado con tus amigos del trabajo y sale el tema del aborto y a vos te han instalado estos medios de comunicación que la opinión mayoritaria y fuerte es la opinión a favor del aborto. Eso se han dedicado a hacer en la Argentina y eso hacen acá también. Entonces vos ya de entrada psicológicamente estás condicionado. Sabés que vas a estar en minoría o pensás que vas a estar en minoría y no tenés ganas realmente de comerte un mal momento. Entonces cuando te preguntan sobre tu postura sobre el aborto, te quedas callado, la modificás o cambias el tema, pero no la pones sobre la mesa porque decís, ¿para qué me voy a comer un problema de arriba? Eso encontró esta autora y hubo un experimento de psicología social que también se los traje, pues es interesante de cómo nosotros nos queremos adecuar siempre a lo que percibimos como mayoritario. Solomon Asch, psicólogo social, fue muy interesante. Él conformó varios grupos de 8 personas, entre los cuales había uno que realmente era el sujeto de estudio a quien se estaba estudiando y los otros 7 eran todos cómplices de Asch, cómplices del investigador. Y el ejercicio era muy simple. Se daba 2 fotografías, esta y esta. Y se les pedía a los 8 participantes, diga a cuál línea se parece más la de la primera fotografía respecto de la segunda. A la A, a la B o a la C. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuál piensan que se parece más? ¿La de la izquierda respecto de las 3 opciones que tenemos a la derecha? Todos dijeron C. Muy bien. ¿Saben qué pasó con Asch? Primero todos dijeron C. Y después los cómplices empezaron a cambiar la opinión. En cada ronda que se iba haciendo iban cambiando la opinión. No, a ver, pará. No es la A. Sí, es cierto, es la A. Sí, es la A, todo es la A. El 80% de los sujetos de estudio cambiaron su opinión a sabiendas de que la opinión era incorrecta. Sabían que era la C, pero terminaron diciendo, sabiendo que era un error, que era otra para no desentonar con el grupo. Y estamos hablando de un grupo chico, de 8 personas. Imagínense cómo operan esas fuerzas cuando el grupo es enorme y tiene el tamaño de una sociedad. Es por eso que el trabajo que hacen los medios es el de generar una percepción de mayoría allí donde hay minorías y una percepción de minoría allí donde hay mayorías. Hace una marcha pro vida y van a ir los medios y van a sacar la fotografía en el lugar donde menos gente se vea. Y van a reducir terriblemente los números de los convocados. Si son 100.000, te van a poner 10.000. Siempre te dan más o menos un 10%. Ahora, hace una pro aborto y vas a tener a todos los medios de comunicación sacando las mejores fotos, haciendo las mejores entrevistas, visibilizando las 24 horas que la gran marcha por el aborto se dio. Entonces, ¿qué pasa con el que está consumiendo medios de comunicación? Actúa la espiral del silencio.
Dice, no, mi opinión es minoritaria, mira todo lo que son ellos. Y los pro vida somos pocos. En Argentina rompimos esa espiral del silencio gracias a las movilizaciones públicas, en las cuales los medios no tuvieron más remedio que salir y cubrir porque había millones de argentinos en la calle. Y ustedes van a tener que hacer eso. La espiral del silencio te genera esto. La farándula y la espiral del silencio te genera esto. ¿Querés estar a la moda y ser cool? Aunque tengas 13 años y no tengas la más remota idea de qué es un aborto, ponete el pañuelo verde. Del pañuelo a la moda, el verde se apoderó de todo, dice una revista para teenagers, para adolescentes. Y si te pones en Argentina el pañuelo celeste, te va a pasar esto. Esta chica es lesbiana y la molieron a patadas en la calle entre 5 feministas porque la vieron con el pañuelo celeste. ¿Qué incentivo tiene ella para seguir utilizándolo? Ninguno, espiral del silencio. La verdad, en la Argentina, cuando haces las encuestas, casi 7 de cada 10 argentinas no se considera feminista. Ahora, prendés la televisión y es feminismo las 24 horas. Así es como se va manipulando. La verdad sobre el aborto, el 54% de la Argentina está en contra del aborto. A favor del aborto hay un 33% y hay un 13% que no sabe. Somos la mayoría y sin embargo haces un programa de la televisión y vas a tener siempre la mayoría de los panelistas pro aborto. Falsos alarmismos oportunos. Apenas estamos a 2 días de que se llegara al Senado el tema de los votos por la ley del aborto. Esto fue el 6 de agosto. Votaron los senadores el 8 de agosto. Miren qué casualidad, ¿no? Una joven de 22 años murió por un aborto clandestino en Santiago del Estero. Otro medio, una mujer de 22 años murió en Santiago del Estero por un aborto clandestino, tenía 2 hijos. La historia de Lilian Herrera, la joven de 22 años que murió, bla, 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 por un aborto clandestino, otra muerte inevitable. Todos los diarios del sistema, los de derecha, los de izquierda, los conservadores, los progresistas, todos con la misma noticia. ¿Y qué se supo después, varios días más tarde? Que el Ministerio de Salud de Santiago del Estero negó que la causa de la muerte de la joven haya sido un aborto clandestino. Había sido espontáneo, fíjense ustedes. El día de la votación, otra mujer en estado grave por un aborto clandestino, esta vez en Mendoza. Una mujer lucha por su vida tras hacerse un aborto clandestino, el mismo día. Una mujer está en terapia intensiva tras un aborto clandestino, bla, bla, bla. Días más tarde, el 15 de agosto, alta la mujer internada, comprobaron que sufrió un aborto espontáneo. Pero el alarmismo importa y lo utilizan muy bien. Este es fantástico. Elizabeth, de 34 años, otra muerte por un aborto clandestino. Esto fue el 14 de agosto. Se hizo un aborto con una rama de perejil y murió. Su hijo de 2 años quedó huérfano. En Pacheco, una mujer de 34 años murió por un aborto casero. Y la verdad fue que usaron el caso de una mujer del Paraguay que es provida y que estaba más viva que todos nosotros juntos. Y salió a hablar y dijo, me dieron por muerta en la Argentina, usaron mis fotografías, murió por un aborto clandestino y yo estoy acá, estoy en Paraguay. Una cosa insólita. Pero nadie después rectifica, ¿eh? Nadie dice, no, fue un error. Nadie rectifica nunca. Ocultaron casos verdaderos. Esta adolescente murió tras un aborto legal. Se hizo un aborto legal, seguro, gratuito en el hospital y mataron a la chica. Nadie fue preso y de este caso no se supo, ni se habló, ni nadie. ¿Por qué? Porque hay que mantener el eslogan de que el aborto legal es seguro. Pero si se murió ella con un aborto legal, no, bueno, entonces esconde el caso. Mal para la realidad, mantengamos la ideología. Criminalizar, estigmatizar y patologizar. Voy a ir cerrando, ya es lo último, no se aburran. Los antiderechos es como nos llaman ahora a nosotros. No sé si acá se usa. Los antiderechos. ¿Por qué? Claro, pues decirnos los pro vida los vuelve a ellos, ¿qué cosa? Los pro muerte. Entonces no pueden seguir diciéndonos los pro vida, somos los antiderechos, cuando la verdad es que no hay nadie más pro derecho humano que alguien que respete la vida, porque no podemos contemplar ningún derecho humano de no ser por el concurso previo del derecho a vivir. Si no hay vida, no hay derecho, un muerto no tiene derechos, un vivo tiene derechos. Entonces los pro vida, a los que se nos llama antiderechos, somos pro derechos porque defendemos el derecho humano a vivir, que es la base de cualquier otro derecho. Discurso de odio, el discurso de odio como límite a la libertad de expresión. Se habla del discurso de odio. Entonces, si vos no opinás como el mainstream o como la corrección política, tenés un discurso de odio y eso atenta contra la seguridad de las personas y necesitamos lugares seguros y tenemos que llevar a las cortes a las personas con discursos de odio. Díganme una cosa, ¿qué es el discurso de odio? Es sencillamente el discurso que se opone a esta agenda.
¿Y quién tiene el poder para decir que es un discurso de odio? ¿Quién tiene el poder de comunicar en una sociedad? Así de simple. Esto es impactante. Una enfermedad psicosocial, la homofobia. Hay un proceso de patologización inversa. Revisa tu homofobia, el país de Costa Rica. Claro, la homofobia contiene la palabra fobia. La fobia es un problema psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, si estamos hablando de homofóbicos, no estamos hablando simplemente de alguien que tenga aversión hacia la homosexualidad. Estamos hablando sobre un fóbico, sobre un enfermo. Y eso ya empieza a sugerirse como una enfermedad psicosocial. ¿Qué se hace con los enfermos? Se los trata. ¿Se los trata de qué? De curar. ¿Cómo? Interviniendo sobre ellos. La BBC, ¿es la homofobia una enfermedad? La BBC, y cita a un psiquiatra que dice así: nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado el prejuicio contra la homosexualidad. Tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia, la BBC. O sea, vos estás en contra del matrimonio homosexual o la adopción monoparental, ¿cómo es que le llaman? Homoparental. Sos un enfermo, no es que tenés una opinión distinta. La heterofobia, bueno, sobre eso nadie dice nada, obviamente. No es que vos sos un anti. Antes la política denotaba la aversión con el prefijo anti, antiliberal, antimarxista, antinazi, antisocialista, antinacionalista. Era neutro, médicamente neutro. Ahora, cuando empezamos a hablar de fobias, estamos incorporando un discurso médico patologizante que a todos nosotros nos pone en riesgos, porque nos pone en el lugar de los enfermos. Y a los enfermos se los trata. Esto es de Francia. Una ONG lanzó unas pastillas llamadas Homofobiol, que las repartió en farmacias de Francia. Obviamente que es un placebo, ¿no? O sea, no es químico, no es nada raro. Es publicitario propagandístico. La idea es, entras a una farmacia, ves Homofobiol, que es contra la homofobia, y vos internalizás la idea de que la homofobia es una enfermedad, porque al mismo tiempo te estás comprando medicamento que realmente sirve para las enfermedades. Fíjense, esta fue la ONG AIDS la que hizo esto del Homofobiol, la campaña que fue imitada después en Italia, con unas pastillas que tenían otro nombre, que era de homofobina. Así que ya saben, nosotros somos enfermos mentales porque no pensamos como ellos. Y no pensamos como quién. ¿Quiénes son los que patologizan nuestra forma de ver las cosas? Los militantes de la diversidad, que no toleran ninguna diversidad que no vaya de acuerdo con la de la ideología de género. No toleran la diversidad fundamental de la democracia, que es la posibilidad de tener otras visiones sobre las cuestiones. Disciplinamientos, ejemplificadores y jurisprudencia. Ya lo dije, lo de Babi Echecopar. Philip Butters, el periodista político más importante del Perú, fue expulsado de la televisión después de ir a una marcha de "Con mis hijos no te metas". Amalia Granata, una de las pocas de la farándula que es pro vida, fue expulsada de la televisión tras hacer tweets pro vida. Lo de Hazte Oír ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Disney tendrá su primer desfile gay en París, fue hace 6 días, 7 días más o menos. Y esto se va a expandir al de Orlando también. En Cipolletti declararon culpable al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por negar un aborto no punible. ¿Saben el caso? Un ginecólogo le llega a una paciente con más de 25 semanas de gestación, había ingerido misoprostol porque una asociación de feministas clandestinas llamadas Socorristas en Red les dieron estas pastillas, no son médicas, no son nada, pero les dieron las pastillas. No se puede usar con 25 semanas de gestación misoprostol. Le generaron fiebre, infección, y el médico dijo, ojo, no era pro vida, es más, él es agnóstico. Pero el tipo dijo, médicamente yo no puedo hacer un aborto porque está en riesgo la vida de la mujer. Yo tengo que dejar que este embarazo siga porque el daño que hicieron las feministas sobre este cuerpo, ahora es imposible que pensemos en un aborto. Y él no hizo el aborto, el niño nació, el niño hoy tiene 2 años, ha sido adoptado, vive con una familia. El violador nunca fue denunciado ni siquiera, está libre,
Pero quien va a ir preso es el médico. ¿Por qué? Porque él tendría que haber matado a ese niño con 25 semanas de gestación. Entonces, perdón, con esto generan jurisprudencia. ¿Qué le están diciendo al resto de los médicos? Oigan, cuidado. Si ustedes hacen lo mismo, van a terminar en la misma que él. Así que mejor que hagan aborto. Sí, pero el aborto no es legal, no me importa. Ustedes hagan aborto, si no van a ir presos. Netflix, fíjense cómo se utilizan estas cosas. Educación sexual es una serie de Netflix donde aparecen los pro vida. Adivinen cómo aparecen los pro vida. ¿Vos la viste? Como unos completos imbéciles, ¿no? Unos imbéciles, unos nerds, unos fanáticos religiosos. ¿Algo más para agregar? Claro, porque como no queremos perder la virginidad, tenemos sexo anal. Entonces, claro, estas cosas mueven a la risa. Y el espectador, ¿qué se hace la idea que esto lo ven chicos? Estos providas son unos imbéciles. Estos providas tienen el cerebro lavado por la iglesia. Y eso es lo que manda Netflix. Cuidado. Disney, Netflix y Warner dejarían de filmar en Georgia si el Estado avanza contra el aborto. Esto se han enterado. ¿Quién lo sacó esto? Fíjense ahí arriba, el diario de izquierda. ¿Desde cuándo la izquierda defiende a Disney, Netflix y Warner? Desde que son parte del mismo establishment. Interesante, ¿no? ¿Me dan 5 minutos? ¿O ya nos vamos todos? Bueno, ¿alguien vio esta película de Shape of Water? La forma del agua. Recibió el Oscar a la mejor película de Hollywood del año 2017, si mal no recuerdo. Es muy interesante. Es la historia en la década del 40 de una mujer que se enamora de una bestia, que es una especie de pescado humanoide. Es una mezcla de un ser humano con un... Es como una especie de un sireno, digamos. Una sirena, pero un sireno. Y hay, obviamente, relaciones sexuales entre ellos dos. Y además, esta mujer tiene... piensen sobre todo los que la han visto y los que no la han visto, los invito a que la vean. Interesante para analizar estas cosas. Ella tiene un mejor amigo, que es un señor que debe rondar los 80 años, que es homosexual y es efebofílico. No pedófilo, efebofílico es que le gustan los jovencitos 17, 18, por ahí. Entonces, él va todos los días a comer un fast food. Se agarra ahí el pecho el amigo. ¿Fue por algo de esto, de lo que dije? Quédate tranquilo. Claro, y va a un fast food que sirve unas tartas y las tartas son horribles. Pero el tipo va porque lo quiere mirar, porque se erotiza mirando al joven que sirve las tartas, que tiene 18 años más o menos. Es mayor, pero es jovencito y el tipo tiene unos 80. Y el tipo va y se tiene que comer esa tarta espantosa con tal de erotizarse mirando a este chico. Pero hay una de las escenas en la cual el hombre va y resulta que no hay nadie en el bar. Y se sienta en la barra, le sirven la tarta y el chico que lo atiende se le sienta al lado para sacarle charla porque está aburrido. Y el hombre mayor se lo toma esto como una insinuación. ¿Y qué hace? Le pone la mano en la pierna, cerca de la entrepierna. Y en ese justo instante, mientras el chico le saca la mano, porque no le estaba habilitando a hacer eso, entra en el bar, década del 40, Estados Unidos, una pareja de negros. Y era un bar que no permitía negros. Entonces, ¿qué hace el chico? Al mismo tiempo le dice: viejo degenerado, se va ya de acá. Y ustedes dos no pueden entrar a este bar, así que se van ya de acá. ¿Qué te plantea inconscientemente la película? Una equivalencia entre la injusticia consistente en no dejar entrar personas a un bar por el color de su piel y la de echar a un viejo que te puso una mano encima. ¿Por qué? Porque el amor tiene la forma del agua. ¿Y cuál es la forma del agua? Cualquier forma. No tiene forma el agua. Esta agua tiene la forma de este vaso porque está en este vaso. Y aquí está en esta jarra, entonces tenemos otra forma del agua. La forma del agua es la no forma y el amor sin forma es el amor ilimitado de todo con todo. Entonces, ¿por qué ese viejo de 80 años fue expulsado por este joven? Ese es, digamos, cómo se va penetrando inconscientemente. Black Mirror, ¿alguien vio Black Mirror? ¿Conocen San Junipero, que fue uno de los episodios? Mírenlo.
San Junipero, otra vez toda una historia para sensibilizar con una chica lesbiana que culpa de que los padres religiosos y homofóbicos, cuando se dieron cuenta que a ella le gustaban las mujeres, la echaron de la casa y ella salió con su automóvil y entonces chocó y se murió. Entonces uno dice, qué familia espantosa, estos homofóbicos son la muerte. Y uno empatiza realmente con esta chica. Y uno siente lástima, pues está todo armado para eso. El tema es si uno tiene los anticuerpos intelectuales para darse cuenta de lo que están haciendo con uno, se da cuenta. Y si no, compra el discurso, por supuesto. Presión de las organizaciones internacionales. La ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley del aborto. La ONU diciéndole a los senadores de Argentina qué tienen que votar. Los senadores y los diputados representan al pueblo. La ONU es el pueblo, no. La ONU son unos burócratas nefastos a los cuales viven de los impuestos de la gente productiva y encima se meten en las cuestiones internas de nuestros estados-nación y nos dicen cómo tenemos que legislar. Y si no se legisla como ellos quieren, fíjense, expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto y mandaron una serie de informes y comunicados oficiales diciendo que había sido una mala decisión. ¿Quiénes son estas personas para meterse en lo que nuestros estados se dan como derecho a sí mismos? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en febrero del año 2018 reconoció el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y las leyes de identidad de género en todos sus estados miembros. ¿Cuánta gente integra la Corte Interamericana? 7 jueces que pretenden legislar para una veintena de estados, es decir, para millones y millones de latinoamericanos. 7 jueces diciendo qué hacer a millones y millones de latinoamericanos. ¿Podemos considerar que es el demos, que es el pueblo el que está gobernando? No, son 7 tipos. Eso es una tiranía. No es democracia ni república, es una tiranía. Financiamiento, esto se financia muy bien, este es el último punto, no se desesperen. Amnistía Internacional apoyó la despenalización del aborto en Argentina. ¿Cómo la apoyó? Tiñendo la contratapa de The New York Times de verde. ¿Saben cuánto pagó por esta contratapa? $1 millón. Para ponerla de verde, con una inscripción que decía, senadores argentinos, el mundo los está mirando. Cuando un senador lo que le tiene que importar es que sus ciudadanos lo miren, porque a los ciudadanos representan. Ahora, me interesa el tema de la plata. Yo digo, si al movimiento Pro Vida de Chile le damos $1 millón, ¿qué hacen ustedes? ¿Salen a pagar al de New York Times $1 millón para que tiñan la contratapa de celeste? Serían unos estúpidos, digamos, si hicieran eso con $1 millón. No, veríamos a ver qué se puede hacer con esa cantidad de dinero. ¿Por qué estos tipos tienen $1 millón y van y la ponen en ponerla contratapa de verde? Porque les sobra la plata. Dame $1.000 millones y sí, está bien, te doy uno para The New York Times y que la ponga celeste, ¿qué me importa? Esto habla a las claras de la cantidad de plata que se está moviendo. En blanco, la Planned Parenthood invirtió más de $5 millones en Argentina para financiar la campaña del aborto. Ustedes pueden revisar quién recibe plata de la Planned Parenthood en Chile entrando en ippf.org, van a About IPPF, a los reportes financieros y van a la cosita esta azul, le dan clic a ese link y van a ver a dónde va la plata en blanco. Después hay plata en negro, obviamente. Planned Parenthood, voy a pasar un poco más. Open Society de George Soros financiando al LGBTI en el mundo. Fíjense esto, el Twitter oficial de Open Society. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina en la promoción de un proyecto de su propio diseño que imagine nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. Es decir, si sos de América Latina y sos feminista, vení que te vamos a financiar. Esta gente financia globalmente. Y hay Open Society apoyando, por supuesto, también a Planned Parenthood, porque toda esta gente actúa en conjunto. Warren Buffett dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. Bill Gates y Warren Buffett, los más ricos del planeta, unidos en la anticoncepción y en el aborto. Ustedes vayan a la página oficial de la fundación de Bill Gates y van a encontrar todo lo que están haciendo en materia de aborto en el ítem Family Planning. Trudeau, esto tiene 4 días, Trudeau mandó una orden de donar desde el Estado canadiense $1.400 millones todos los años a partir del año 2023. ¿Para qué? Para apoyar al feminismo y el aborto. $1.400 millones. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo hacemos? Escenarios en América Latina, ya cierro. Favorables a la ideología de género, Uruguay, Argentina, Chile y México.
México desde que subió López Obrador al poder. Eclécticos que están ahí, medios grises, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Perú antes estaba entre los bien contrarios, pero ahora está retrocediendo lamentablemente. Y los contrarios a la ideología de género son Paraguay, Brasil, Costa Rica y en general Centroamérica. Ahora sí, al final, esto es lo último, esta es la última placa. ¿Qué podemos hacer? No, obviamente yo pinté todo un panorama que no parece muy amigable, muy agradable. Pensamos que estamos perdidos y no es así. En Argentina ganamos. Por ahora ganamos un round. Esto tiene muchos rounds. Tips. Formación política. Necesitamos formarnos políticamente y entender que esto también es una batalla política. Tenemos que saber a quién vamos a votar, tenemos que presionar a los políticos, hacer lobby político. Tenemos que volver a la lectura, no bastan los videitos de YouTube o no basta estar hoy acá. Hay que volver a la lectura porque tenemos que tener gente bien formada, capaz de enfrentar en el discurso público al otro sector. Y eso se gana no con los videitos, se gana leyendo. Y hay gente que me dice, no, pero pasa que yo me aburro leyendo. Es que no es para divertirte leer. Para que te diviertas, anda a bailar un boliche, qué sé yo. Andate a tomar una birra. Si te querés divertir, andate, qué sé yo, al cine, andate a mirar una buena película. No, leer es para formarse. Y formarse no siempre es divertido ni tiene por qué ser divertido. Discursos y argumentos seculares. Necesitamos generar argumentos que sean capaces de ser racionalmente aceptados por todo el mundo independientemente de sus creencias religiosas. Necesitamos generar argumentos que sean potencial y racionalmente aceptados por todo el mundo independientemente de las creencias religiosas de cada quien. Ah, no, porque él es ateo. Sí, pero es pro vida lo mismo. ¿Qué importa que sea ateo? Es una cuestión de valores, independientemente de la fuente de ese valor. Rebeldía. Tenemos que darnos cuenta de una buena vez que nosotros hoy somos los subversivos. Nosotros estamos subvirtiendo una ingeniería social que viene financiada con millones y millones de dólares, apañada por Hollywood, por la farándula, por el mainstream, por las organizaciones internacionales, por los partidos políticos organizados, por los medios de comunicación tradicionales. Si no logramos una épica que alimente esta cruzada, entonces estamos condenados también al fracaso. Los jóvenes se levantan por rebeldía. Démosle a los jóvenes la rebeldía que necesitan para enfrentar lo que hay que enfrentar en esta lucha. Ya cierro, no se me desesperen, ya cierro, sé que hablo mucho, perdón. Compromiso militante, tenemos la marcha por la vida no sé qué día. Ay, ese día quedé con un amigo de irme a tomar una cerveza. Ese día viene, no sé, mi cuñada a hacer pastas a mi casa, cancélalo, que lo hago otro día. Juntate otro día con tu amigo, tenés todos los días para hacerlo. Las marchas son un solo día y es la única oportunidad que nosotros tenemos de poner a nuestra gente en la calle para ser disruptivos respecto de la opinión publicada. Es la única forma de mostrar que hay un cortocircuito entre opinión publicada y opinión pública cuando la opinión pública se para en la calle y se vende a cientos de miles de personas diciendo no. Es la única forma. Mientras tanto, el político va a seguir leyendo la basura que lee siempre. Impactar sobre la opinión pública, hay que ser ingeniosos, no hay que ser tontos. Eso es importante. Cuidado con las consignas. Cuidado con las tonteras que por ahí uno piensa hacer. Hay que impactar bien sobre la opinión pública, impactar sobre la política, juntarse con los políticos, hacer lobby político, conocerlos, presionarlos, tocarles las puertas de los despachos, mandarles mails, mandarles cartas, llamar a las secretarias, hartarlos. Los políticos están para que nosotros los hartemos, porque ellos nos deben incluso su sueldo. Entonces, los tenemos que hartar. Y ahora sí, el último mensaje. Si nosotros podemos poner en práctica todo esto y ustedes logran organizarse, dejando los egos de lado, no que mi ONG, que mi fundación empezó primero y que yo, que la mía, que quiero mi logo acá y que yo quiero aparecer. Si se logra dejar los egos de lado y se entiende que esta es una causa común, que tenemos que usar la hegemonía para integrar a distintas causas, e implementamos como mínimo estas sugerencias y ustedes logran hacerlo a tiempo, cuando el sector verde llegue a Chile, ustedes se lo van a llevar puesto. Gracias.
Bravo. Le agradecemos. ¿Se escucha? Ya. Le agradecemos a Agustín Laje su visita.